Entramos inmediatamente al tema de la palabra de Dios en este día. Así es que le invito a que meditemos en la Sagrada Escritura y que leamos lo que dice en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo 12 hacia el 15. Y lee así la palabra de Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Al tema del día de hoy le he titulado El origen del orgullo y sus consecuencias. Le voy a pedir que ponga mucha atención. Le doy gracias a Dios que estoy hablando con un pueblo que, aparte de ser inteligente, que aparte que muchos del pueblo cristiano son personas que han estudiado bastante en las escuelas, en las universidades, pero aparte de todo eso, está la revelación espiritual. Así es que le doy gracias a Dios por ello, porque seguramente que vamos a descubrir muchas cosas. Y yo espero, mi hermano, mi hermana, que usted como yo pueda descubrir esta gran verdad que nos muestra hoy la palabra de Dios. Le cité Ezequiel capítulo 28, versículos 12 hacia el 15. Les decía la vez anterior que aquí en Ezequiel capítulo 28, del verso 12 hacia el 15, casi en una totalidad, los que predicamos la palabra de Dios, entendemos que es una referencia de parte de Dios a través del profeta Ezequiel. Y aunque en ocasiones se menciona a reyes, sin embargo, es una enseñanza con respecto a Lucero, para llamarlo de alguna manera, aunque así dice la Biblia. Digo de alguna manera porque a Satanás, antes de convertirse en Satanás, podríamos llamarle de varias maneras o conocerlo de varias formas. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a identificarlo como Lucero. Así es que mi hermano, mi hermana, tenemos aquí en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, esta descripción de quien fuera aquel que ahora conocemos como Satanás. Y dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire qué tremendo. Por un lado estamos descubriendo aquel querubín, aquel ser angelical que Dios creó, que como le digo, yo puedo estar equivocado, pero para mí, que era el ser angelical más hermoso, más poderoso, el más cercano a Dios, y
aquí lo vemos como en su creación todo fue glorioso. Vemos las virtudes en él que Dios creó. Es maravilloso cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura y meditamos en ella. Esto es maravilloso. Y dice así, una vez más, descubriendo por las Sagradas Escrituras la descripción de aquel querubín o aquel ser angelical que ahora conocemos como Satanás. Tú eras el sello de la perfección. Dios lo creó perfecto, lleno de sabiduría. La sabiduría celestial abundaba, es decir, la sabiduría de parte de Dios, y acabado de hermosura. En otras palabras, hermoso al máximo. Y dice así, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y mire lo que dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eso no quiere decir que estaba adornado con muchas piedras preciosas, sino que la hermosura de aquel ser angelical era como ver muchas piedras preciosas al mismo tiempo, acabadas, brillando en su esplendor completo. Y dice aquí la palabra de Dios, estabas vestido de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¡Qué tremendo! Imagínese usted cómo se está describiendo con las piedras más preciosas y los metales más preciosos, la hermosura de ese ser angelical que Dios creó en perfección, pero que ahora conocemos como Satanás. Y luego dice también ahí en el versículo 13, ya al final, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, hubo una fiesta especial en gloria cuando fue creado ese ser angelical que ahora conocemos como Satanás. Y en ocasiones yo menciono la palabra querubín, porque ahí dice en el verso 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora mire lo que dice en el verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos. En otras palabras, Dios lo creó en perfección, y en perfección se movió este ser angelical y celestial. Y dice, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. En otras palabras, Dios lo creó en perfección, en una hermosura total, con una sabiduría semejante a la de Dios, porque era Dios el que se manifestaba a través de él. Pero descubrimos que en un momento dado, ese ser angelical, ese ser que fue bendecido por Dios con tantas virtudes gloriosas, permitió en su corazón un sentimiento, y ese sentimiento era igualarse a Dios. Y ese sentimiento que él no conocía y que de pronto permitió que se acomodara allá en lo profundo de su ser, se llama orgullo. Ahora, este es el punto a donde vamos a ir. Y ojalá que cada hermano, que cada hermana, voy muy especialmente a los cristianos, porque somos los que estamos más familiarizados
con el origen del orgullo. Somos los que estamos con Dios, con la Biblia. Mucha gente puede decir que está con Dios, pero todos estamos de acuerdo que se conoce a Dios por la Biblia, por la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros conocemos el orgullo por la palabra de Dios, y nosotros conocemos a Dios y conocemos a este querubín que ahora conocemos como Satanás, entonces es importante que descubramos por qué se convirtió en lo que ahora es Satanás. Y una de las cosas que la mayoría de cristianos, por un lado, ignoramos, ¿dónde se originó el orgullo? Y como que de cierta manera, el mismo Satanás, fíjate bien, trabaja en la mentalidad de cada persona, aún creyentes, aún predicadores, como para que nosotros no nos detengamos a examinar, a inquirir, a investigar y a descubrir qué es el orgullo, de dónde procede el orgullo, cuáles son las consecuencias del orgullo. Hermano, hermana, pon atención en esto. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos no tenemos, no conocemos. Y muchas de esas cosas, Satanás, el príncipe de las tinieblas, el que dio origen al orgullo, seguramente que como ese espíritu, siempre busca cómo evadir este tema del orgullo o sacarlo o no permitirnos entrar en este tema, porque es un tema que a él no le conviene, porque es un tema que si lo descubrimos vamos a mejorar espiritualmente, porque es un tema que a él le conviene que no se conozca y le conviene que el orgullo se esté practicando entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa es una canción que él escribió. Porque eso es, vamos a decir así, un monstruo que él creó y que al final ese monstruo lo terminó encadenando a él, esclavizando a él. Entonces, déjeme decirle una vez más, desde hace unas semanas atrás, que el Señor me invitó a que compartiera con los pastores en la República Mexicana y que me mostró que fuera a lo que es el egoísmo, el orgullo. Ahí es donde me quedé asombrado de lo que Dios quiere que descubramos en este día. Yo quisiera en estos momentos que usted pusiera mucha atención en lo que le voy a decir. Voy a tomarme el tiempo necesario, porque así es como a mí Dios me habla. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y de pronto Dios me detiene. Y Dios me hace que medite en algo. Y la meditación te puede ocupar minutos de tu tiempo, como te puede ocupar horas también del mismo. De manera que así como Dios me detiene en ocasiones en las noches y me hace que medite en algo, y a través de esa meditación descubro yo cosas que me dejan asombrado, así voy a tratar de compartirte este tema
para ver si algunos de los que me miran a través del televisor o me escuchan se dan cuenta de la seriedad del asunto. El tema que vamos a estar dando en este día, o el tema que nos ocupa en este día, recuerde, le he titulado El origen del orgullo y sus consecuencias. ¿Quién no conoce la palabra orgullo? Todo mundo conoce la palabra orgullo. Pero ¿qué es en sí el orgullo? ¿Y de dónde procede el orgullo? El orgullo destructivo, permítame que voy a usar esta frase, esta forma de identificar al orgullo, porque voy a estar usando diferentes formas para identificar el orgullo. El orgullo destructivo es del que estamos hablando en estos momentos. El orgullo destructivo, fíjese bien, me estoy enfocando hoy en el orgullo destructivo. Ese orgullo tuvo su origen en aquel querubín, aquel ser angelical, glorioso, sabio, perfecto. Allá comenzó, allá tuvo su origen. Y el orgullo, podríamos decir, que es el primer pecado. Fíjese bien, el primer pecado. Alguien me podría decir, hermano Rodríguez, de acuerdo a la Biblia, el primer pecado fue la desobediencia. Yo creo, hermanos, que fue el orgullo. Y alguien puede decir, no, hermano, fue la desobediencia. Pero para mí, la desobediencia de Adán y Eva no fue más que el fruto del orgullo. No fue el primer pecado en sí, porque hubo algo antes de que ellos desobedecieran que les llevó a la desobediencia. Se recuerda, Eva estaba muy tranquila, creada en perfección como Adán también, cuando apareció Satanás y habló con Eva a través de aquella serpiente. Y le dijo Satanás a Eva, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto? Fíjese, aquí es donde nosotros vemos cómo Satanás está preparando el camino para inyectar en ellos el veneno que a él le mató para ya no poder estar en la presencia de Dios. Con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto, ya los estaba provocando para que ellos dudaran de Dios. Y les dijo, lo que pasa es que Dios está celoso, porque Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto del árbol que está ahí en el huerto, ustedes van a ser como Él, conocedores del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Les estaba diciendo, ustedes pueden comer. Dios está celoso porque no quiere que sean como Él. ¿Te das cuenta? Antes de que desobedecieran a Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos pecaron de orgullo. Ellos fueron seducidos por Satanás para cuestionar a Dios, para dudar de Dios, y ya cuando alargaron la mano y comieron de aquel fruto, ya ellos habían pecado de orgullo. Ahora,
este es el punto importante, este es el punto especial. Porque dentro del cristianismo, comenzando por nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, comenzando por los que tienen la responsabilidad más grande de parte de Dios en un ministerio, desde ahí, Satanás está trabajando con el orgullo, metiéndolo, activándolo, y nosotros prestándonos para que Satanás haga ese trabajo. Este tema es muy serio y es posible que una gran cantidad de cristianos ya desde este momento estén tratando de bloquear sus mentes, de que les esté pareciendo que este tema no tiene mucha importancia, que mejor se van a hacer otra cosa. Y esa ya es la obra de Satanás, buscando que no escuchen, buscando que no pongan atención. Posiblemente Satanás poniéndole en la mente a los cristianos, aún los más conocedores: hay otros temas más importantes que aprender. ¿Para qué vas a escuchar a Rafael Rodríguez con eso que está hablando? No vale la pena. Podría hablar de una profecía, podría hablar de estudios profundos de la escatología y cosas por el estilo. Pero te digo, esa puede ser ya la obra de Satanás entre nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a hablar acerca del orgullo. El orgullo que tuvo su origen en Satanás, o el que ahora es Satanás. El orgullo que para mí fue el primer pecado. Y además el orgullo como si fuera un monstruo que ahora usa a Satanás para seguir matando, destruyendo a la humanidad. Así es que por esa razón es necesario que abramos los ojos, que escuchemos y que entendamos para ver si alguien puede recibir la bendición de parte de Dios. Déjame decirte, no hay una sola persona, excepto Cristo Jesús, que no tenga orgullo, que no haya conocido el orgullo. Todos hemos participado del orgullo. Todos estamos participando del orgullo. Unos, por supuesto, menos, otros más, pero todos participamos del orgullo. Yo quisiera que nos recordáramos, hoy nos ocupa el tema del orgullo destructivo. Grábese esto, porque posiblemente el día de mañana le hable del orgullo que debe de ser normal. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero si está hablando que el orgullo destruye, que el orgullo se originó en Satanás, ¿cómo puede usted decir que hay orgullo positivo, que hay orgullo normal? Pues sí, ya vamos a hablar acerca del orgullo positivo o de lo que debe de ser normal en una persona. El orgullo que es normal en una persona, aún en un cristiano, hermano Rodríguez, aún en un cristiano. Por supuesto, déjeme para mañana para que podamos descubrir acerca de este orgullo positivo, le vamos a llamar así. Bueno, hermanos, les decía, el orgullo, podríamos decir, es el primer pecado, la cabeza del pecado, el pecado de los pecados.
y lamentablemente lo estamos practicando como cristianos. Una de las cosas muy serias es que no lo sabíamos. Otra de las cosas también muy serias es que a veces no lo queremos reconocer. Una de las cosas muy importantes es que a veces, conociéndolo, descubriéndolo, seguimos todavía actuando como esclavos del orgullo. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, hermanas. Hablar del orgullo, hermanos, es algo muy especial. Aquí tenemos a un ser espiritual que fue creado en perfección, que tuvo toda la belleza, toda la sabiduría, y que de pronto le dio lugar al orgullo. El orgullo lo separó de Dios y terminó no solamente como enemigo de Dios individualmente, él para con Dios o contra Dios, sino que terminó siendo enemigo de Dios e induciendo a millones de ángeles para que lo siguieran en su desobediencia, en su rebeldía para con Dios. Y no solamente quedó en eso. Después ya Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer se multiplicaron, y Satanás ha seguido buscando el mal contra Dios, arrastrando a la humanidad a pecar delante de Dios de la misma forma que él pecó un día. Le decía, me voy a ir muy despacio para ver si alguien puede descubrir lo que Dios me ha revelado en estos días. O como le he dicho en otras ocasiones, ¿o será que en realidad ya estoy fuera de mis cabales? ¿O será que en realidad me estoy volviendo loco? ¿Qué será? Pero solamente quiero decirle que a quien ahora conocemos como Satanás, en un momento determinado, fue creado en perfección, fue creado bellísimo, con toda la sabiduría, pero el orgullo inflamó su corazón y sintió el deseo de ser como Dios. Hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, hermano, hermana que me estás escuchando en estos momentos, de la misma manera como en cierto momento aquel ser espiritual, aquel querubín, aquel ser angelical, sintió el deseo de ser como Dios y pecó contra Dios, de esa misma manera tú y yo estamos pecando a cada día de orgullo, y aunque no a la misma proporción que Satanás, pero le da el mismo dolor a Dios, le causamos el mismo dolor a Dios que en aquel momento le causó ese ser perfecto, bellísimo, sabio, que ahora conocemos como Satanás. De manera que, grábate esto, una de las formas que más usa Satanás para que nosotros, los seres humanos, y ahí entramos también los cristianos, se use para ofender a Dios, es el orgullo. Recuerda esto, el orgullo, para mí en lo personal, viene a ser el primer pecado.
El orgullo es el que va a la cabeza de todos los pecados. Y el orgullo en nosotros los creyentes, comenzando por los líderes, está haciendo sufrir mucho a Dios. Piensa en cada palabra que yo te digo. Piensa en cada ejemplo que te pongo y descubre que esto es una realidad. Tenemos ahí a Lucero, como así se le conoce en la palabra de Dios, aquel querubín. Lucero fue, de acuerdo a la Escritura, una señal, un ejemplo de la perfección, de la hermosura y de la sabiduría y cuántas otras virtudes más. Pero en un momento terminó siendo el sello, la forma, el ejemplo perfecto de la imperfección. No sé si me explico. Quien en un momento dado era el sello, el ejemplo de la perfección, de la hermosura y la sabiduría, en un momento quedó reducido a lo más feo, a lo más ignorante. Recuerda, hermosura, perfección y sabiduría. En un momento quedó reducido aquel ser angelical, espiritual, a ignorancia, fealdad y imperfección. Posiblemente de pronto digas, qué raros mensajes da el hermano ahora. No se parece nada a los mensajes que antes daba. Daba una escritura y se movía de aquí para allá, gritaba, lloraba y uno sentía. Y puedes decir, como muchos están diciendo en estos días, ya no es el mismo, ya no habla de la misma manera. Es necesario no solamente que escuchemos esos mensajes con mucha fuerza, porque entonces tenía mucha fuerza, con mucha emoción, porque tenía todo eso, pero ahora te voy a hablar con verdades al entendimiento. Y espero que el Espíritu Santo te revele estas grandes verdades y que pases de las emociones, que también son de Dios, porque recibimos aquello de parte de Dios, pero pases a la madurez, a la sabiduría, al fundamento, a lo que es la madurez espiritual. Estamos hablando de que el orgullo tuvo su origen en aquel ser que ahora conocemos como Satanás. Allá tuvo el orgullo su principio, porque Satanás permitió en su corazón el deseo de ser como Dios, acarició aquel sentir y eso se convirtió en orgullo y Dios lo desechó, porque el orgullo hizo esa división entre Dios y Él. Ahora, lo que nosotros debemos descubrir, hermanos, hermanas, es que eso que a Satanás le separó de Dios es lo mismo que Satanás está usando para que nosotros, los seres humanos,
nos alejemos de Dios, querramos ser como Dios. Alguien pueda decir, hermano, deme un ejemplo. Claro, un hombre puede nacer siendo muy pobre. Un hombre puede nacer en extrema pobreza. Pero a un determinado tiempo, la vida de aquel hombre cambia. Y aquel hombre, de alguna manera, recibe una herencia, se encuentra un tesoro, o de pronto comienza a vender algo y, como a muy pocos por ahí, se le comienza a multiplicar la ganancia y muy pronto es un gran comerciante, un millonario. De la noche a la mañana, de ser la persona más sencilla, más humilde, se transforma en un ser poderoso, pero a la misma vez un ser orgulloso, un ser prepotente, un ser vanidoso, un ser egoísta y todo lo que tiene que ver con el orgullo. De la noche a la mañana vino a ser diferente. Entonces lo que yo quisiera es compartirle esto, que Satanás tuvo una experiencia que lo apartó de Dios. Y le decía al principio, este ser angelical, celestial, bellísimo, poderoso y perfecto, de un momento a otro se convirtió en esclavo del orgullo, como si permitiendo unos sentimientos allá dentro de él, se encargó de crear un monstruo, que al final ese monstruo lo apartó a él de Dios. Y ya no tanto vemos a Satanás en contra de Dios y queriendo llevarnos a nosotros a ir pecando de orgullosos delante de Dios, sino como si el orgullo fuera un monstruo que él creó y que al final a él le apartó de Dios, y como si el orgullo fuera un monstruo que ahora usa a Satanás para que Satanás a su vez nos vaya queriendo desviar de la voluntad de Dios y que nosotros terminemos también siendo súbditos de ese rey que es el orgullo. Hermanos, hermanas, no encuentro palabras para poder expresarles este tema tan interesante que Dios me ha revelado y que lejos de creer que estoy loco, que estoy demente y que ya no sé lo que hago, estoy plenamente consciente que es un mensaje de parte de Dios y creo que Dios les va a revelar a muchos cristianos sinceros, algunos con poco orgullo, pero otros con mucho orgullo, pero que van a descubrir porque son sinceros para con Dios y van a cambiar en su vida. Déjeme decirle que si nosotros de pronto somos envueltos, somos seducidos por parte del orgullo a través de Satanás y actuamos con orgullo, usted y yo, estoy hablando de los cristianos, nos convertiremos en representantes del orgullo y del mismo Satanás. Si Satanás pecó de orgulloso delante de Dios, es decir, albergó el sentimiento de querer ser como Dios, de pronto no someterse a la voluntad de Dios, de pronto pensar que podía haber alguien más como Dios, ignorando que Dios fue su creador y buscando también que el hombre, esas criaturas que son más fáciles de engañar, también fueran en contra de su creador.
Entonces no te olvides de esto, hermano, hermana. Estoy hablando con los cristianos. Te digo, todos pecamos de orgullosos. Unos más, otros menos, pero todos pecamos de orgullosos. Y eso es lo que muchos cristianos no quieren reconocer. Yo muchas veces digo, en el momento que nosotros mentimos, estamos yendo de la mano con Satanás. En el momento que nosotros participamos de algo que antes participábamos, aunque seamos cristianos, en ese preciso momento tenemos que estar separados de Dios. Porque no puede Satanás usar nuestros miembros al mismo tiempo que el Espíritu Santo los debe de usar. Esto es lo que muchas veces muchos cristianos no entendemos. Y hay veces que no queremos entender, porque de pronto lo entendemos, pero seguimos de necios, de ignorantes, queriendo mantenernos en lo que nos hace feliz a nosotros. Ese es el orgullo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos pecamos de orgullo. Y en el momento que nosotros actuamos en orgullo, aún en la más leve cantidad, estamos siendo dignos representantes de Satanás. Estamos muy lejos de Dios en ese momento. No está Dios en nosotros. Y si está Dios en nosotros, lo estamos ignorando completamente y estamos llevando otra enseñanza. Estamos dando la enseñanza del orgullo, la enseñanza de Satanás. Y como le digo, me voy a tomar el tiempo que sea necesario, porque es triste, es lamentable que usted y yo, diciendo que somos hijos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo, que vamos por el lado del bien, de pronto participemos del orgullo. El primer pecado para mí, yo creo que es el primer pecado, y lo que apartó a este ser angelical, perfecto, hermoso y poderoso de la presencia de Dios. Entonces, esto está muy serio. Yo quisiera en estos momentos, hermano, hermana, que ponga mucha atención. Y es que solamente le voy a dar una pequeña introducción a lo que es el orgullo normal, que también lo vamos a conocer como el orgullo positivo. Porque necesitamos tocar un poquito de eso para que podamos descubrir, valorar, entender lo que es realmente el orgullo destructivo. Vamos a verlo de esta manera. El orgullo, mirándolo desde Dios, podríamos decir, es el orgullo positivo. Pero ¿cómo podemos nosotros tener orgullo positivo? ¿No te ha pasado que en algún momento te determinas a hacer algo bueno, por supuesto, algo útil, y te pones a hacer aquello? Sabes que es difícil, a veces parece imposible, pero te dispones y comienzas a hacer aquello. Cuando por fin, después de muchos esfuerzos, terminas haciendo aquello, ¿no te sientes feliz? ¿No sientes deseos de saltar? ¿No dices con mucho gozo, lo hice? ¡Qué bien, lo hice! Sabía que podía. ¿Te das cuenta, hermano?
ese es orgullo. En otras palabras, el orgullo es valorarse uno mismo. El orgullo es valorar a los otros también. Hace un momento, hace apenas unos minutos, venía mi esposa y venía mi hijo el mayor aquí delante de mí, ya preparándome yo para darles el tema. Y me dice mi esposa, ¿cómo me siento orgullosa? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, nuestro hijo, y lo traía con ella, está en 7º grado. Y al empezar en 7º grado, le hicieron una prueba, no sé de qué clase, de qué materia. Y dice, y de estar en 7º grado en esa materia, lo vieron que conocía bastante. Y esa materia se la dieron, pero de 8º grado. Y así siguió. El asunto es que en este momento, que apenas están saliendo de 7º grado, me dice mi esposa, ahorita nos mandaron una noticia que para el próximo año le van a estar dando las clases sobre esa materia, pero del 10º grado. En otras palabras, va muy fuerte en esa materia. Pero mi esposa terminó diciendo, me siento orgullosa. Ese es orgullo, pero es orgullo del bueno, porque sentimos que aquello es algo especial, que aquello es bueno, y nos sentimos contentos por aquello que está logrando nuestro hijo. Pero como te digo, ese es el orgullo normal. Ese es el orgullo que deberíamos de tener todos los cristianos, que ya lo vamos a ver más adelante en forma, a profundidad, para entender lo que es este orgullo positivo y que es el que deberíamos tener nosotros. Pero volvamos con el orgullo negativo. Si el orgullo común, normal, positivo, constructivo, es el que nosotros nos valoremos y nos gocemos en lo que podemos lograr, en lo que somos, o lo que son nuestros familiares, o lo que son nuestros amigos, porque nos enorgullecemos de algunas cosas a veces. Entonces, fíjate bien, el orgullo destructivo sería valorarnos, pero saliendo del límite permitido por Dios. En otras palabras, podemos nosotros no saber hacer diferencia entre una cosa y otra. Podemos nosotros no conocer los lineamientos y de pronto cruzarnos la barrera y terminar siendo esclavizados, dirigidos por el orgullo destructivo. Y eso sí está tremendo, porque eso nos identifica con Satanás. Eso le causa dolor a Dios. ¿Y sabías, hermano cristiano, pastor, evangelista, líder de instituto bíblico, que a cada día estamos pecando de orgullo delante de Dios? Que a cada día estamos haciendo que le duela el corazón a Dios. Muchas veces porque ignoramos lo que es el orgullo, porque aunque podamos ser líderes de muchos años, de mucho estudio, cosas tan simples como esta palabra no las hemos entendido, y es una lástima, porque podemos conocer toda la Biblia y conocer tanta cosa,
Pero si no conocemos el significado de la palabra orgullo, podemos nosotros ser apartados del camino de Dios y terminar junto con aquel que dio origen al orgullo, Satanás. Hermanos, hermanas, esto está bien interesante. Déjame decirte, el orgullo destructivo, el orgullo que lastima a Dios, el orgullo que originó Satanás, escúchame bien, mata el discernimiento, ahuyenta el discernimiento. Cuando esa ave del orgullo hace nido en nuestros corazones, el discernimiento se aleja, el entendimiento espiritual desaparece. Cuando el orgullo toma lugar en el corazón de una persona, es una ave de esas malas, de esas aves que destruyen, que matan, que echan fuera a todos. El orgullo es terrible. Y una vez más te digo, la presencia del orgullo hace que el discernimiento desaparezca, lo ahuyenta. En otras palabras, como que nos embrutece, como que se adueña de todo y no permite a esas otras avecitas preciosas, aunque chiquitas, pero cantan maravilloso, aniden en nuestro árbol. En estos últimos días he estado en México. Cosa curiosa, hay algunas aves que cantan de noche. Y he estado observándolas porque como estudio de noche, de pronto estoy escuchando a alguna de ellas que canta de noche. Y me gozo en descubrirlas que están ahí cantando y son parte del ambiente, de la belleza de la creación. Y te digo, cuando el orgullo, como un ave, se posa en nuestro corazón como un árbol, Él es único. Todas esas avecitas que contribuyen con algo bueno, con algo bonito, son ahuyentadas. Y una vez más te digo, y recalco aquí, que el orgullo aleja el discernimiento. No hay lugar para el discernimiento, solamente el orgullo, solamente la prepotencia, solamente el egoísmo, todas esas cosas horribles que ya las vamos a ver más adelante. Me estoy tomando el tiempo necesario para que descubramos lo que es el orgullo. Hermanos, el orgullo normal, común, constructivo, positivo, nos hace valorar las capacidades que Dios nos da o nos hace más sensibles a actuar de la manera que agrada a Dios que mora en nosotros. Ojalá que me entiendas. Sin embargo, el orgullo destructivo hace, fíjate bien, que nosotros terminemos creyendo que somos mejores que los demás. O simplemente nos hace creer, el orgullo en nosotros, que somos especiales, que somos capaces, que tenemos o que hemos alcanzado un nivel muy especial. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado.
Porque hay orgullo donde menos te imaginas que pudiera haber. Aquí quiero darles un ejemplo. Basándome en esto, de que el orgullo normal, común, positivo, es que nosotros nos gocemos con lo que hacemos, nos regocijemos, nos felicitemos nosotros mismos, o nos regocijemos con lo que hacen nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, o nuestros amigos muy queridos. Ese es el orgullo común, normal, positivo, que debe de existir en el ser humano. El asunto es que de pronto nosotros pensamos que tenemos un cierto nivel de conocimiento y de pronto actuamos con orgullo. Les quiero decir algo que me sucedió hace unos días. Yo he batallado por años, desde el 97 por ahí, para esta fecha. 97 al 2000, estamos hablando como de unos 30 y tantos años, ¿verdad? O 20 y tantos años, que yo he batallado con el estrés. Y muchos hermanos me han escrito, otros me han llamado y me han dicho: hermano Rodríguez, tenga fe. Hermano Rodríguez, usted se enferma muy seguido, y cosas por el estilo. Fíjese bien, algo tan simple, algo tan normal de decirme: hermano Rodríguez, tenga fe, como si los hermanos conocieran que es por falta de fe que estoy así. Hermano Rodríguez, usted constantemente tiene esos problemas, como si los hermanos conocieran, ¿verdad? O ellos no tuvieran el problema. Y yo les he dicho muchas veces a los hermanos: estoy enfermo de estrés por causa de la obra de Dios. Y no me entienden. Y les digo: es que mi mente trabajó muchas veces más que un pastor que tiene una iglesia. Porque yo tuve un ministerio y tengo un ministerio que tiene que ver con cargas muchísimo más grandes que las que tiene un pastor de una iglesia. Y como es un área que yo usé mucho mi mente, es normal que con el tiempo se haya cansado mucho y esté débil de mi mente de tanto haberla usado. Tantos problemas, tantas preocupaciones, tantas desveladas, tanto correr, tanto para acá, todo eso. Entonces, ahí puede ser que los hermanos, al mirar desde su posición para conmigo, lo vean como una falta, lo vean como que es un área donde yo no estoy preparado o cualquier cosa. El asunto es que nosotros estamos opinando, creyendo que conocemos la situación. ¿Cuántas veces nosotros damos un diagnóstico? Es decir, una persona dice: es que me siento de esta manera, tómate esto. Es que siento esto otro, tómate esto otro. O sea, estamos diagnosticando. Si la persona va al doctor, le hacen un examen y el doctor dice: esta persona tiene esto. Y a veces nadie de los que estábamos ahí atinamos a lo que tenía esa persona. Bueno, en días pasados me sentí muy mal del estrés, de la depresión. Y no me da vergüenza decirlo. Puede ser que haya personas que me juzguen, y es normal, por causa
de que tenemos orgullo, que precisamente nos evaluamos nosotros a tal nivel, y como nadie nos puede detener, nosotros podemos darnos el máximo honor. Y de ahí nosotros estamos opinando y estamos diagnosticando y estamos dando ya un veredicto. Y precisamente, mi hermano, mi hermana, ahí está el problema del orgullo. Estaba yo bastante mal del estrés y pasé por una experiencia que no me da vergüenza compartirla. En esa experiencia le dije a mi esposa hace un rato apenas, tuve la experiencia que seguramente han tenido los que se han suicidado, o los que han matado, o los que han abandonado sus familias. Y mira qué tremendo. Un hombre puede matar a su mujer y matar a sus niños, y nosotros inmediatamente, por el orgullo, nosotros inmediatamente decimos, qué malo, qué terrible, en qué mundo estamos, y cosas por el estilo. El orgullo. De pronto nosotros decimos, ese debería de estar en la cárcel. Otras gentes que no miden nada el orgullo dicen, ese no tiene perdón de Dios, y cosas por el estilo. El orgullo. Ahora, resulta que yo tuve una experiencia, porque la depresión es horrible. El estrés es horrible. Y de pronto, aunque tú tengas a la mejor familia, sientes que la familia no se preocupa por ti. Aunque tengas muchos hermanos en Cristo que te aman y que a poco hasta te están buscando por Facebook o por llamadas telefónicas, de pronto sientes que nadie de los hermanos está contigo. Llega el momento que hasta te sientes solo, como si Dios no estuviera contigo. Me refiero a muchas otras personas. Eso yo no lo he experimentado ni lo siento así, pero muchas personas sí llegan a ese punto. El asunto es que yo tuve una experiencia que durante varias horas empecé a ver, a experimentar, y creo que hasta hacer ciertas cosas no malas, pero tuve ciertas reacciones y ciertas acciones donde sentía yo que no estaba en control yo de aquello, y eso me asustó. Y dije yo, Dios mío, esto es lo que habrá vivido una persona, una madre de familia que de pronto la abandona el esposo, y la pobre mujer tiene meses y meses solita, y la vemos ir al trabajo y salir del trabajo, y los compañeros y compañeras del trabajo le hablan, le dicen, o a poco ni le hablan ni le dicen, pero la ven que va y viene, y nadie, sabiendo su condición, le ayuda. Y al rato esa mujer termina matando a sus hijos y matándose ella. Y hasta podemos decir, yo no sabía que esa mujer era tan mala. Si era mi vecina, ¿cómo voy a creer? Pobres niños. Pobre de ella también, porque muchos no saben lo que esa persona vivió. Total, cuando yo tuve esa experiencia, dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, voy a tratar de reciclar, le llamé así. Voy a tratar de toda esta basura que se me está viniendo a la mente, voy a tratar de tomarla, voy a utilizar para algo bueno. Y dije, voy a mandar un mensaje positivo a las personas, para que las personas puedan entender a una persona que tiene estrés. Y te voy a leer lo que escribí, para que te des una idea, qué fue lo que escribí y qué fue lo que pasó. Ahí te va. Esto escribí yo buscando
que quien conociera o tuviera alguna persona que padece de estrés o de depresión, la entendieran, la apoyaran, para que esa persona saliera. Este era el punto, y tú lo vas a entender así. Esto lo escribí una vez más, no porque yo tenía problemas, no porque yo me encontraba mal, no para atacar a la hermana que antes fue mi esposa, de ninguna manera. Y tú te vas a dar cuenta. Aquí el único asunto era presentar la condición de una persona bajo estrés y bajo depresión para que los que la tuvieran por ahí le dieran un poquito de atención. Y esto escribí hace unos días. Esto. Hace casi 20 años, unos supuestos hermanos me acusaron a mí con mi mujer de haber estado en un acto sexual con una joven, cuando en realidad en ese día y a esa hora yo estaba leyendo mi Biblia y esa jovencita y otra más estaban adorando a Dios en espíritu, cantando y alabando a Dios con sus panderos. Nos encontrábamos en Morelia, Michoacán, México, en unas conferencias para pastores y campañas durante 30 días. Mi esposa había insistido en irse a la ciudad de Los Ángeles, siendo esta la primera vez que me abandonaba en 15 años de andar juntos. A medias de la actividad es que ella se fue. Una de esas noches, los supuestos hermanos antes mencionados y que vivían a escasos 10 metros de nuestra casa, le llamaban por la madrugada a mi esposa diciéndole que en esos momentos estaba yo en un acto indebido con aquella joven, y yo sin darme cuenta de ello. Alrededor de las 5 de la madrugada, mi esposa me llama telefónicamente, completamente alterada por lo que le habían dicho de mí, a tal grado que tuve que colgar el teléfono, no pudiendo soportar que me estuviera acusando injustamente y que siguiera hiriéndome con sus palabras, y yo no había hecho tal cosa. A esa hora, completamente asombrado de lo que me estaba pasando y sintiéndome mal porque sentía que mi matrimonio se derrumbaba, el único pensamiento, como el niño que se siente solo y abandonado, decidí irme a casa de mis padres. Llegué, le conté a mi madre todo lo que había pasado y solo recuerdo que mi madre, quien estaba sentada sobre una silla alta, me dijo, de una manera muy tierna y señalándome en dirección a donde tenía sus pies: siéntate, hijito, siéntate aquí. Al momento comenzó a entrelazar sus dedos cansados entre mi pelo y comenzó a contarme viejas historias de su vida y de las experiencias con los vecinos del pueblo donde habíamos vivido toda la vida. A veces me quedaba dormido y ella me recargaba sobre su vientre. Al fin era mi madre. En tan solo 3 o 4 días, mi madre logró con sus maravillosas atenciones inyectarme las fuerzas para continuar con mi trabajo, del cual me faltaban aún 15 días para terminar. Pero eso me dio también las fuerzas para enfrentarme a una tormenta tan terrible que ha durado casi los 20 años. Bendita seas, Madre mía, porque aún hoy, cuando ya no te tengo, cuando el estrés y la depresión se elevan al grado que a muchos los han llevado a la muerte, cierro mis ojos y parece que siento las manos de mi madre acariciar mi cabeza hasta quedarme dormido. Y termino con una invitación. Si tienes a alguien que lucha con estos dos terribles enemigos, por supuesto el estrés y la depresión, no le dejes solo. No te salgas del cuarto y cierres la puerta dejándole a merced de estos encarnizados enemigos. Acércate a esa persona, dale la atención que se le da a un niño que acaba de abrazar, a un niño que acabas de abrazar después de que se ha asustado
y se le sale el corazón. Y verás cómo esa persona atribulada por el estrés y la depresión se levantará en victoria y volverá a ser la misma. Como ustedes pueden ver, relaté algo que me sucedió sin hacer ninguna acusación para la hermana que antes era mi esposa. Di una idea de lo que sucedió para poder expresar cómo me sentía. Y de ahí cómo me fui a la casa de mi madre, el trato de mi madre con esa ternura. Porque la madre es la única que puede hacer eso en esos momentos. Por supuesto que ahora podemos hacerlo todos de diferentes maneras conforme nuestra posición y nuestra condición. Pero en ese momento fue mi madre. Y lo que yo quería aquí era usar lo que me estaba pasando del estrés y la depresión para dar un mensaje a alguien que tenía a una persona con estrés o depresivo ahí cerca de él o de ella, para ayudarle, para atenderle, para de alguna manera hacerle que sea como antes. Bueno, yo jamás pensé. Después de esto vinieron comentarios sobre lo que escribí y hasta personas que empezaron a reclamarme como si yo estuviera atacando a la hermana que era mi esposa antes. De ninguna manera, yo no la estaba atacando ahí. Estaba describiendo, por supuesto, que a ella le habían hecho saber que yo estaba en ese momento en un acto sexual con otra persona y que eso no era así. Describí la forma como ella se sintió, cómo se expresó y cómo yo mejor tuve que colgar el teléfono, pero en ningún momento la estaba atacando porque ella también fue víctima de aquellas personas. Ahora, al punto que voy aquí es a de que, por ejemplo, varias personas hicieron comentarios al respecto de lo que ha sucedido en mi vida después de aquello. Ahí es donde entra el orgullo, porque el orgullo es el que uno pueda valorarse a sí mismo. El orgullo común, el orgullo positivo, el orgullo constructivo. Pero todo en la medida que Dios permite. Pero si usted se fija, aquí nosotros podemos actuar con orgullo destructivo. Porque desde el momento que nosotros tomamos mal, en primer lugar, una noticia, y sin meditar en lo que se ha escrito, y se comienza a opinar, a criticar o hasta a acusar, ya estamos actuando con orgullo. Una vez más le digo, el orgullo común, normal, constructivo, positivo, es el que uno pueda valorarse a sí mismo, felicitarse a sí mismo, hacerse sentir uno mismo bien. Pero cuando ya nosotros nos sentimos que tenemos una capacidad de entender las cosas bien y de hacer nosotros, fíjese bien, un diagnóstico y presentarlo a los demás, es decir, que nosotros evaluemos la situación y que nosotros demos, vamos a decir, demos a saber a los demás lo que debe de ser, lo que tiene que ser, por lo que nosotros sabemos. Ahí ya estamos actuando con orgullo que destruye. Y puede ser que no destruya a los demás, pero a los primeros que está destruyendo es a nosotros mismos. Porque ¿dónde está nuestra posición? ¿Dónde está nuestro lugar? Y aquí es donde
vamos a pasar a otro punto, pero esto será para la próxima vez, con lo que es el antídoto contra el orgullo, la medicina contra el orgullo, y esto es la humildad. Así es que la próxima ocasión vamos a estar descubriendo lo que es el orgullo y lo vamos a poner en la balanza con lo que es la humildad. Pero una vez más, hermanos, hermanas, Satanás falló delante de Dios por el orgullo. Y si aquello hizo tanto efecto en la obra de Dios, Satanás lo va a seguir usando. Algo que es tan efectivo no se deja de usar. A mí me ha sorprendido tremendamente desde cuando se inventó el ferrocarril y hasta este día, en el año 2018, ves al ferrocarril cruzar por todos lados. Ha habido muchos inventos. Sin embargo, el ferrocarril no ha sido suplantado por nada. Sigue teniendo un lugar muy importante en nuestros medios. Entonces, hermano, hermana, lo que le fue útil a Satanás en un principio con Adán y Eva, le sigue siendo útil hasta este día. Y no te olvides, todos pecamos de orgullosos. Unos más y otros menos. A propósito, ¿no te has puesto el termómetro para saber cómo andas de orgullo? ¿No te has examinado últimamente de ese virus terrible del orgullo? Te lo dejo de tarea. Pero sí te digo, donde menos pensamos, vamos cargados de orgullo. Gracias, hermanos, por escucharme. Como le digo, posiblemente diga, esos temas no llaman la atención. Me gustaba más cuando Rafael Rodríguez gritaba y lloraba y echaba maromas y brincaba y decía, esto es así, y me convencía. Te estoy hablando realidades, verdades, que si no ponemos atención, nos vamos a llevar una terrible desilusión cuando Cristo venga y no nos lleve, o cuando muramos con la seguridad que vamos a estar con Él por la eternidad y nos diga, como dice allá en Mateo 25, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Yo sé que todas estas cosas o estas palabras suenan muy pesadas, pero examínelas, piense y dígame si le estoy diciendo una mentira. Sé lo que estoy diciendo y solamente una persona que no se ajusta, que no sea dirigida por el Espíritu Santo, va a poder decir que eso es una mentira. Que Dios me les bendiga a todos.